vídeo sobre la célula. En él os voy a explicar los tipos de células que existen y cuáles son sus orgánulos, con una pequeña explicación de cada uno de ellos. En general podemos decir que hay dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas, para acordarnos, son aquellas que no tienen núcleo, procariotas sin núcleo. Son las células más primitivas, se supone que los primeros seres vivos que aparecieron en la Tierra eran procariotas. Su estructura es muy sencilla, presentan una membrana plasmática, presentan también una pared celular, que es una estructura que rodea a la membrana plasmática y aporta rigidez a la célula. El ADN se encuentra libre en el citoplasma, no se encuentra protegido por ninguna otra estructura y solo presentan un tipo de orgánulos, los ribosomas, que están involucrados en la síntesis de proteínas. El ADN bacteriano es un ADN circular que suele localizarse en una zona determinada del citoplasma denominada nucleoide. Tiene una característica especial y es que algunas bacterias pueden presentar plásmidos, que son moléculas de ADN circular independientes del ADN principal. En cuanto a la locomoción, suelen utilizar un flagelo, que es una prolongación larga y delgada de la membrana plasmática, y algunas presentan unos filamentos denominados pili que están involucrados en el intercambio de información genética con otras bacterias. Las células eucariotas son aquellas que tienen núcleo. En general son más evolucionadas, más grandes y más complejas que las procariotas. Según la teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis, las células eucariotas surgieron a partir de la asociación de varias procariotas. Se supone que una célula procariota primitiva englobó a otras procariotas, estas células englobadas se transformaron en orgánulos y la englobadora, digamos, fue la que dio lugar a las células eucariotas. Las células eucariotas las podemos dividir en dos grupos, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. La célula eucariota animal presenta membrana plasmática, citoplasma y el ADN está protegido dentro del núcleo. El núcleo es una estructura de doble membrana que protege al ADN. Presenta una gran cantidad de orgánulos. Vamos a ver los más importantes con una breve explicación de cada uno de ellos. Las mitocondrias. Las mitocondrias son unos orgánulos ovalados con una doble membrana que se encargan de producir energía en forma de ATP mediante un proceso que se denomina la respiración celular. Los ribosomas son orgánulos implicados en la síntesis de proteínas. Pueden aparecer libres en el citoplasma o asociados al retículo endoplasmático. A ver, el retículo endoplasmático es un sistema de membranas que suele aparecer cerca del núcleo. Cuando no tiene ribosomas asociados a su membrana se denomina retículo endoplasmático liso y está involucrado en la síntesis de lípidos. Y cuando tiene ribosomas adheridos a su membrana se denomina retículo endoplasmático rugoso y está involucrado en la síntesis proteica. El aparato de Golgi es un sistema de sáculos que se encarga del transporte y modificación de una gran cantidad de sustancias en la célula. El citoesqueleto es una especie de andamiaje que está formado por filamentos y que ayuda en el mantenimiento de la forma de la célula. Las vesículas son una especie de bolsas que se encargan de almacenar sustancias, están distribuidas por toda la célula. Y un tipo especial de estas vesículas son los lisosomas. Los lisosomas poseen unos enzimas digestivos y son vesículas que se encargan de llevar a cabo la digestión celular. Los centriolos son dos cilindros que se disponen de forma perpendicular y normalmente cerca del núcleo que dirigen la división celular y el movimiento del citoesqueleto. Para la locomoción pueden presentar dos tipos de estructuras. Los cilios serían prolongaciones pequeñas y numerosas o los flagelos. Los flagelos serían prolongaciones largas y suelen aparecer en un número pequeño, 1 o 2. La célula vegetal también es eucariota y presenta membrana plasmática y pared celular. Pero ojo, la pared celular de las células vegetales no tiene nada que ver con la pared celular bacteriana. La pared celular bacteriana está formada de quitina y la pared celular vegetal está formada por celulosa y es una estructura que aporta rigidez a las células. Tienen núcleo protegiendo el ADN y presentan unos orgánulos exclusivos, los cloroplastos. Los cloroplastos
al igual que las mitocondrias, son orgánulos ovalados con doble membrana, pero en ellos lo que se lleva a cabo es la fotosíntesis, que es un proceso mediante el que la materia inorgánica se transforma en orgánica utilizando la energía solar. La célula animal tenía vesículas, que eran unas bolsas donde se almacenaban sustancias, suelen ser pequeñas, y en la célula animal lo que vamos a encontrar son vacuolas. Las vacuolas serían como unas bolsas muy grandes donde la célula almacena un montón de sustancias y que ocupan gran parte del volumen celular, incluso desplazando al núcleo y a otros orgánulos que suelen quedar por las paredes, en los laterales de la célula. Estas vacuolas, al ser tan grandes y estar llenas, lo que hacen es que participan en el mantenimiento de la turgencia celular. Estos dibujos que yo os he hecho de las células son modelos, o sea, son simplificaciones de la realidad. No penséis que todas las células se parecen a esto que yo he dibujado. Las células en los seres vivos tienen unas formas muy distintas y normalmente especializadas en cuanto a la función que van a llevar a cabo. Los profesores tendemos a explicar la célula utilizando este modelo, el de toda la vida, pero hay células que tienen otras formas muy distintas, como por ejemplo las neuronas, que tienen una forma estrellada con una prolongación muy larga que se llama axón, o las células musculares, que tienen forma alargada, se dice que tienen forma de huso. Bueno, esto es todo lo que os quería contar sobre la célula. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.